¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many praise the Lord? ¿Cuántos están contentos de estar aquí? How many of you are happy to be here? ¿O hay alguien triste? Or is somebody sad? Estamos felices de Are we estar aquí. happy to be Amén. here today? Amen. Pueden tomar por un momento asiento, déjenme saludarlos. You can be seated. Let me greet you. Qué bendición estar aquí en esta, ya en esta tarde. It's a blessing to be here this afternoon. Ver cómo Dios sigue obrando en la vida de ustedes Seeing how God keeps working in our lives. es un milagro. It is a miracle. ¿Y cuántos creen que Dios está aquí para hacer milagros? And how many of you believe that God is here to do miracles? Saludó a su pastor, al hermano Donny, I also greet the pastor from this church, our brother en Donny. el nombre de Jesús, a su In the name of familia, Jesus, his family, a toda la junta de esta iglesia, the elders of this church, a todos los amigos all of the friends that are visiting us, que están por primera vez o que están escuchando la palabra. that are here the first time, or maybe they have been coming here a few times. Ustedes son más que You're bienvenidos. welcome with us here. Y ojalá usted en esta tarde se pueda sentir mejor que en su propia casa. And we hope that this afternoon you can feel even better than in your own home. Que usted se sienta que este es su lugar, That you feel that it is your place, it is your home. porque este es su lugar. Because this is your home. Muy contento de verdad y agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí. I'm very happy and I'm grateful to God for this opportunity to be here. Hemos venido también porque tenemos, como ya lo han anunciado, nuestra convención nacional aquí en Holanda. We're also here because they already announced that we have the convention from Netherlands. Y el grupo de alabanza de Helen va a estar participando también en esa convención. And the worship team from here, this church, is going to be participating in that convention. Así que vamos a ensayar con la ayuda del Señor. So we're going to be training with God's help. Pero lo primero, y hemos venido a adorarlo a Él. First, we came here to worship Him. Y yo no sé a cuántos les gusta que Dios les hable. How many of you like for God to speak to you? Yo quiero que esto en esta tarde quede un poco claro. I want this to be very clear this afternoon. Porque si usted piensa que lo que va a escuchar viene de mí, Because if you think that what you're going to hear comes from me, pues de pronto y tal vez muy seguro se va a desilusionar. maybe you're going to be disappointed. Porque yo soy igual que usted y tal vez mucho más débil que usted. Because I'm sure that I'm the same or even weaker than you. Pero aquí creemos que hay uno que habla y se llama Jesús. But here we believe there's somebody that speaks, and that's Jesus. Y solamente somos instrumentos en sus manos. We're only instruments in His hands. Para que Él hable a su iglesia, hable a los amigos. So He can speak to His church and the visitors. Quiero en esta hora abrir la palabra del Señor. I want to open the Word of God. No voy a leer mucho durante la predicación, I'm not gonna read a lot through the preaching. así que le pido que leamos con atención estos versículos, So I ask you to pay good attention to these verses, porque para que Dios le hable usted debe tener la mejor actitud. because to be able to hear the Word of God, you have to have the best attitude. Dios puede estar enfrente de usted, e inclusive Él está acá, God can be in front of you, even He's here today. y puede decirle muchas cosas, pero si usted no tiene la actitud correcta, se va a ir como entró. He can say a lot of things, but if we don't have the right attitudes, we're gonna leave the same way we came. Pero si usted escucha con humildad, con reverencia, le prometo que Dios algo va a dejar en su corazón. But if we listen with humility and reverence, I promise you're gonna leave with something that God gives you. Génesis capítulo 22, vamos a Génesis leer la palabra del Señor. 22, we're gonna read the Word of God. Si desean podemos estar en pie. If you en want, you can reverencia a la stand up. palabra. To be reverent to the Word. Versículo número 1 y versículo número 2. Verse 1, 2. Genesis 22, verse 1 and 2. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a esperar que todos tengan el versículo, Let's wait so everybody has the verses. porque vamos a predicar la palabra. Because we're going to preach the Y Word. si no la leemos, pues es difícil saber entonces de qué va a tratarse la predicación. If we don't read it, it will be very difficult to know what is the preaching about. ¿Estamos todos listos? Are we all ready? ¿Qué tal si lo leemos primero en inglés? Okay, let's read it first in English. Amen. The Word of God says, Genesis 22, 1 and 2. Sometime later, God tested Abram. He said to him, Abram, here I am. He replied, Then God said, Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as burnt offering on a mountain I will show you. Amén.
Ahora todos en español, leámoslo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos también a Segunda de Reyes, capítulo 5. Also, let's go to Second Book of Kings, chapter 5, Versículo 9 y versículo número 10. verse 9 and 10. Gloria al nombre de Jesús. Second Book of Kings, chapter 5, 9 and 10. Amén. It says, verse 9, so Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Leámoslo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ustedes quieren que Dios les hable en esta tarde? Do you want God to speak to you this afternoon? Ojalá usted en esta hora se desconecte de todo lo que no sea este lugar I hope you disconnect from everything that is not from this place, y podamos conectarnos a Dios. and we can go to connect to God. Amén. Amen. Vamos a entonar una alabanza antes de iniciar la palabra. Let's sing Amén. a song before we hear the word of God. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, A su lado estaré, amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, Me guiará. y agua en el desierto encontraré. La Tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos Sí, pero quédate quieto. entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Puede darle un aplauso a Dios con todas sus You can clap your hands to God. Gloria al nombre de Jesús. Pueden ahora sí tomar sus Glory to God. You asientos. can be seated. Quiero felicitar a los niños I want to congratulate the children. porque se portan muy bien. They are very well behaved.
Los felicito y felicidades también a sus padres. We congratulate the children and their fathers. Qué lindo poder entender que Dios está acá y Él merece toda la reverencia. It's very nice that we can teach our children how to be reverent in the house of God. Bueno, quiero predicar unos minutos. Well, I want to preach a few minutes. Diga conmigo, aunque no lo entiendas, Say with me, even though I don't understand it. aunque no lo entiendas. Even I don't understand it. Ese es el título para esta tarde, That amén. is the title from this afternoon. Yo le pido al Señor que Él toque nuestro corazón I ask God to touch your hearts y que Él pueda dejar en nuestro corazón lo que Él tiene para nosotros. and that He's able today to leave in our heart what He has for us. Quiero empezar diciendo en esta tarde que Dios quiere que nosotros crezcamos. I want to start saying that God's plan is to grow, to let us grow. Dios quiere que nosotros avancemos en nuestra fe, He wants us to advance in our faith, en la fe cristiana. in the Christian faith. Y creo que hay algo que realmente tenemos que decir en esta tarde. And I think there's something we have to say this afternoon. Y es que el momento más alto o el nivel más profundo de la fe And the highest point or the deepest point of faith es cuando tú crees y obedeces aún sin entender. is when you believe and do even though you don't understand. Es cuando tú entiendes que muchas veces no hay que entender. It's when many times you understand that you don't have to understand. La mayor parte de las veces simplemente hay que creer y obedecer. Most of the times you have to just obey and believe. Y aunque lo natural es que tú creas Even though naturally is what you believe, y de acuerdo a eso puedas entender, even through that what you believe you can understand. pues el orden de Dios no es así. God's order is not like that. Dios en esta tarde quiere llevarnos a entender que primero debemos creer y obedecer. This afternoon God wants to teach us that first we have to believe and then understand. Creo que por ahí hay un sonidito. There's some sound around. Como cristianos, como hijos de Dios, As Christians, sons of God, debemos llegar al nivel en la vida espiritual o en el caminar con el Señor, we have to arrive to such level in our walk with God donde usted y yo siempre nos vamos a preguntar ¿por qué? in which you and me are going to always ask why. ¿Por qué si vamos hacia la libertad me tengo que encontrar con el Mar Rojo? Why if I'm walking towards freedom, I have to find myself at the Red Sea? ¿Por qué si supuestamente soy hijo de Dios estoy esclavizado aquí en Babilonia? Why if supposedly I'm the son of God, I'm enslaved in Babylon? ¿Por qué si supuestamente Jesús es mi amigo y aparte es nuestro Dios? Why if supposedly God is my friend and also my God? No llegó 3 días antes para sanar a mi hermano Lázaro? Why he didn't arrive like 3 days earlier to heal my brother Lazarus? Nos preguntamos, ¿por qué será que tengo que ir al foso de los leones? We ask ourselves, why do I have to go to inside of the pit of the lions? O como lo acabamos de leer, ¿por qué será que si Dios es nuestro Dios, yo tengo que meterme en el río más sucio las veces que Él dice? As we just read, why do I have to go into the dirtiest river to be cleansed, as he says? ¿O por qué si Dios me ha prometido un hijo y me lo da, y ahora que me lo da, me está pidiendo que yo lo mate, que yo lo sacrifique? And how come that God has promised me one son, my only son, he is asking me to sacrifice him? Debe ser que Dios quiere que tú y yo entendamos algo que parece como extraño. Maybe God wants us to understand something that is really strange to us. Que hay un nivel en la vida cristiana y en la vida espiritual que es un nivel donde tú vives en lo sobrenatural de Dios. That there is a plane in the Christian life that you live where God is. Donde no debemos entender lo que pasa, Where we're not supposed to understand what's happening. sino que tú y yo debemos entender es que Dios está. Where you and I have to understand it's not what makes sense, it's where God is.
que no se trata acerca de lo que yo estoy viviendo. It's not about what I'm living, what I'm Se going through. trata acerca del Dios que yo tengo en mi vida. It is about what the God that I have in my life. Pero para nosotros poder llegar a ese nivel espiritual, But for us to be able to reach that spiritual level, para poder llegar a esa fe, a ese nivel de fe espiritual, to be able to reach that level of faith, es necesario que usted y yo podamos crecer en fe. it is necessary for you and I to grow within faith. Y yo no sé si los que estamos aquí en esta mañana nos gusta crecer. I don't know if the people that are here today want to grow. Es natural crecer. It is natural to grow. Los que estamos aquí alguna vez fuimos niños We who are here, we once were a child, y ahora ya no somos tan niños. and we're no longer such child. Y hay algunos que ya And others, well, they're a bit han elder, crecido mucho they have más. grown too much. Pero es la ley de la vida. But it's the law of life. Es lo lógico. It's what's logic. Es lo natural. It's what's natural. Y lo mismo tiene que pasar en la vida cristiana. And the same has to happen in our Christian life. No puede ser que tú quieras conocer a Dios It cannot be that you want to know God y vivas toda la vida queriendo conocer a Dios. and you live your whole life wanting to know God. Vayas a la iglesia Go to church. y parece que eres un hijo de Dios, entre And, comillas, and it appears that you're like one of the sons of God. pero no hay crecimiento. But there's no growth. Tu fe no crece. Your faith doesn't grow. Entonces es importante entender esta mañana que debemos crecer en nuestra fe, So it's very important today that we learn that we have to grow in our faith en orden a poder ver lo sobrenatural o lo extraño de Dios, in order to see what's the God from God. en orden de entender que yo lo único que debo hacer es creer y obedecer In order to understand that the only thing that I need to do is obey and grow y no entender. and not understand. En esta mañana, This morning, Dios quiere God wants que tú y yo conozcamos lo importante y lo esencial del Evangelio. God wants us to understand what is important and essential from the gospel. Y esto es entender de que tú y yo hemos dejado de existir, And this is to understand that you and I, we do no longer exist. que tú y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, You and I no longer belong to ourselves. que tú y yo ya no somos hijos de perdición o de maldición. That you and I are no longer sons of condemned. Y si hay alguien que aún lo es, pues hoy hay una buena noticia de un Dios que salva y restaura. And if somebody is still a son of condemned, there's a God that saves us and restores us. Pero Dios quiere que tú entiendas But God wants us to understand que es necesario crecer en la fe. it is necessary to grow in faith. La palabra del Señor nos muestra varios ejemplos lindos. Word of God shows us very beautiful examples. No sé si usted se acuerda cuando Jesús estaba con los discípulos. I don't know if you remember when Jesus was with the disciples. Y la palabra de Dios nos muestra que hay como diferentes niveles de fe. And the Word of God shows us there's different levels of faith. Están los discípulos con Jesús y Jesús está roncando, está tranquilo, descansando. The disciples are with God, and Jesus and the disciples are snoring, sleeping. Pero hay un problema grande y es que hay una tormenta que parece que los va a matar. And there's a huge problem. There's a storm, and it seems it's going to kill them. Y ellos están preocupados porque se van a morir. And they are worried. We're going to die. We're going to drown. Y mientras ellos están muriendo, hay uno por allá que se llama Jesús que está And durmiendo. while they are dying and worrying, there's somebody there named Jesus, and he's sleeping. Y entonces ellos van y como que lo despiertan y le dicen, hey, pero ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos muriendo. And they go and call him and say, hey, what's going on, man? We're dying. Y me llama la atención que Jesús les dice, qué triste, como qué pesar en mis palabras, And what calls my attention in my own words, maybe Jesus says, how sad, que ustedes no tengan fe. that you guys don't have faith. Significa que no tenían fe para creer. That means that they didn't have faith to believe. Y cuando tú no tienes fe, entonces no vas a poder calmar la tormenta. And when you don't have faith, you won't be able to calm the storm. Pero lo que Dios quiere que entiendas en esta mañana, en esta tarde, But what God wants you to understand this afternoon, es que si tú tienes fe, entonces puedes vivir en paz en medio de la tormenta. that if you have faith, you were able to live in peace within the storm. Luego está Pedro y él como que ve que Jesús está a lo lejos. And also there's Peter, and he sees like Jesus is a bit afar, Y entonces él quiere caminar sobre las aguas. and he wants to go towards him. He wants to walk in the water.
Quiere vivir lo He sobrenatural. wants to live the supernatural. Quiere vivir los milagros de Dios. He wants to live the miracles. Y Dios le dice, pues si tú quieres venir, no pasa nada, ven. And Jesus said, tell him, if you want to come, nothing happens. Y Come. él empieza a caminar sobre las And he aguas. starts walking in the water. Porque cuando tú crees y obedeces sin entender, así parezca extraño, tú caminas sobre Because when las you aguas. believe and do without understanding, you will be able to walk on water. Pero Pedro se empezó a hundir But Peter started to sink porque desvió su mirada. because he took his sight Y away. entonces Jesús le dice, hombre de poca fe. And Jesus tells him, man without faith. Entonces tenemos aquí a unos que parece que no tenían fe So we have a few here that appears they didn't have faith. y aquí hay un hombre que tiene poca fe. And there's another one that has a little bit of faith. Pero me recuerdo en esta mañana de la mujer cananea. I remember this morning the woman from Canaan. En ese tiempo, si usted estudia la palabra de Dios, In that time, if you study the word of God, sabe que la salvación había venido, era al pueblo de Israel. the salvation was only to the people from Israel. No era el tiempo todavía de la gracia. It was not the time from the grace of God. Pero esta mujer tiene a su hija muy mal y ella está diciendo, Jesús, Señor, And her daughter was very, very sick, and she says to Jesus, Lord, yo sé que aún de las migajas que caen de la mesa, she says, I know even from the crumbs that fall from the table, yo puedo comer, yo las puedo coger. I can eat them, I can take them, referring to the salvation. Y entonces Jesús le dice, oh mujer, qué grande es tu fe. And Jesus tells her, wow, woman, how great is your faith? Entonces, unos no tienen fe, So some few of them don't have faith, hay otro con poca fe. others with a little bit of faith, Y aquí hay una mujer con una gran and fe. there's another woman with big faith. Pero de repente también Jesús está con el centurión. So there's another time Jesus was with a centurion. Y este hombre le dice, yo no necesito que tú entres a la casa. This man tells him, I don't need you to come inside of the house. Si desde afuera dices, yo sé que él va a ser sano. Even from afar, you can say, I know he will be healed. Y entonces Jesús le dice, wow, And Jesus says, wow, ni siquiera en Israel yo había visto tanta fe. not even in Israel have seen such faith. Unos no tienen fe, Some don't have faith. otros tienen poca Some fe, have a little bit of faith. otros tienen una gran fe Some other have great faith. y otros tienen una fe extraordinaria. Some other have extraordinarily amounts of Y faith. Dios quiere que tú entiendas los niveles de la fe And God wants you to understand there are levels of faith. para que entiendas que tú estás destinado a vivir en lo sobrenatural de la So you fe. understand that you're destined to live in the supernatural from faith. Eso es lo que Dios creó para nosotros. That's what God created for us. Pero también hay unos niveles de obediencia. There are also levels from obedience. Para los hermanos y los amigos que nos visitan en esta tarde, Our brothers and friends that are visiting us today, ¿obedeces tú por miedo al castigo? do you obey because you're afraid of the punishment? ¿Obedeces tú por conveniencia? Do you obey for convenience? ¿Obedeces porque la ley dice que tienes que obedecer? Do you obey because the law says you have to obey? ¿Obedeces por tu conciencia? Do you obey from your conscience? ¿O será que obedecemos por amor? Or do we obey for love? Ojalá usted se escanee su corazón, su mente en esta tarde I hope we scan our hearts, our minds this afternoon, para ver de qué manera estás obedeciendo a Dios. so we can observe in which ways are we obeying Porque God. tú puedes ser un cristiano, Because you can be a Christian, puedes querer seguir a Dios, you want to be able to follow God, pero obedecerle por miedo al castigo. but obeying Him because you're afraid of punishment. Tú puedes venir hoy y querer la salvación, pero por miedo a que este mundo se vaya a acabar. You can come today and say, I want the salvation because you're afraid from this world. O tú puedes venir esta tarde aquí y decir, yo quiero que Dios me salve, pero porque Él puede sanar la enfermedad de mi hija o de mi hijo. Or you can come also here because you say, I want God to save me because I know He can heal my daughter or my son. Pero Dios quiere en esta tarde que más allá de cualquier cosa tú le obedezcas por amor. But what He wants is, even on top of all of that, He wants you to come to Him because of love. Porque fue su amor Because it was His love, el que nos the salvó. one that saves us. Y es su amor It's His love el que nos dirige hasta la meta final. that directs us to the end. Y hay algo aquí muy importante. And there's something very important here. No se trata simplemente de no entender, It's not about not understanding, porque hablamos de que es necesario creer y obedecer because we talk that it's necessary to believe and obey sin necesidad de entender. without understanding. Pero yo quiero que usted me pueda comprender en esta mañana But I want you to be able to understand me this morning que yo crea y obedezca sin entender that I believe
and that I do and believe without understanding, no significa que yo no conozca quién es el Dios it doesn't mean that I don't know who God is, que yo tengo. that I have. Son cosas muy diferentes. That's two different things. Hay algo que como cristianos y los amigos que nos visitan debemos tener muy claro en esta There is tarde. something as Christians and as friends that are visiting us today, we need to understand. Y es que si hay algo que a usted y a mí nos tiene que preocupar, There's something that it has to worry us. si hay algo que nos tiene que apasionar, There's something that has to passion us. no es este mundo, It's not about this world. no es la iglesia. It's not the church. Lo que usted y yo tenemos que vivir preocupados y apasionados What we have to be passionate about es por conocer quién es is Jesús. to know who Jesus is. Porque no se trata de vivir la vida como ignorantes. It's not about living life like ignorance. Usted puede venir aquí, puede ser tocado por las emociones. You can come here and be touched by your emotions. Y yo no digo que eso esté mal, porque gloria a Dios de la manera que Él actúa. And it's not wrong because we say, praise God, that is the way he acts sometimes. Pero qué bueno que tú estés en esta tarde aquí But it's very nice that you are here today con un deseo en tu with a corazón desire in your heart y con una conciencia clara and with a clear conscience de entender quién es to Jesús. understand who Jesus is. Se trata de conocer a Dios de una manera tan profunda y tan real, It is about a way to understand God in a real and profound way, tan verdadera, so truth, que cuando usted y yo that when you and I, estemos en medio de situaciones donde Él nos pida cosas extrañas, when you and I are in situations that he asks for us very strange things, seamos capaces no de juzgarlo, we're capable of not judging God, no de amargarnos delante de Él, not to be better in front of God, no de quejarnos, not to complain, sino simplemente de creer y obedecer. but just only about believing and obeying. Tristemente, la iglesia y el mundo en el que vivimos, Sadly, the church and the world where we live, somos gente y personas muchas veces amargadas con Dios we are people or persons bitter with God, o amargados con la or iglesia, we're better with the church, con un corazón que está lejos, aunque estamos aquí, estamos lejos with de a Él. heart that is far from God. Even though we're inside, we are far from God. Porque Dios muchas veces te va a pedir cosas que tú no quieres. Because sometimes God is going to ask stuff that you don't want to give. Es más, déjeme bajarlo de la nube donde hemos estado toda la vida. So let's get down from the cloud we have been living our whole Lo lives. que tú piensas que es bueno, What you believe is good, pues para Dios no es bueno. well, for God it's not good. Lo que tú piensas que es grande, What you think is big, pues para Dios no es grande. for God it's not big. Esa es la razón por la cual Dios te pide cosas que tú no entiendes. That's why God asks stuff from you that you don't understand. Para que tú puedas entender que se trata de amarlo a Él, confiar en Él, vivir para So Él. you can understand it is about trusting God, living for God, loving God. Y cuando tú haces And eso, when you do that, entonces te das cuenta que lo que tú pensabas no tenía tanta razón como parecía. you understand that whatever you thought, it wasn't so reasonable as you think. Que lo que tú sentías What you parece que felt, no era tan real. It wasn't so real as you think. Pero para eso, But for that, tú tienes que crecer en fe you have to grow in y faith tienes que and obedecer. you have to obey. Porque si no lo haces, Because if you don't do te it, vas a quedar en el mismo lugar you will siempre. stay at the same place forever. En esta tarde, This afternoon, Dios quiere que esa confianza y ese amor God wants that trust and that love que Él vino a derramar en la cruz del Calvario that He gives us in the cross. esté plasmada, esté derramada en tu corazón. y It en is in el mío. your heart and in mine. Iglesia, Dios no quiere que usted y yo suframos. Church, God doesn't want us to Se lo suffer. aseguro que no, He doesn't want us to suffer. para nada. No. ¿Sabe por qué sufrimos? You know why we suffer? Porque queremos. Because we want to. Porque nos gusta sufrir aunque digamos que no. Because we like to suffer even though we say we don't want like it. Dios preparó esta vida para que tú la vivas en victoria. God prepares this life so you live it in victoriously. Ahora no me malinterprete, Now, don't misinterpret. porque ese es el problema del mundo y de los cristianos. That is a problem sometimes from us, the Christians Que and the world. piensan que vivir en victoria The thing that living in victory, es como un mundo de florecitas donde todo es muy lindo. it's like a rainbow world. Everything is nice. No, No. eso no es vivir en victoria. That is not living in victory. Lo de Dios, vea, aquí lo de Dios para el hombre no hace sentido, What is from God, it doesn't make sense to the man. porque Él está en la cruz muriendo. Because he was on the cross dying. Lo han latigado, They whipped him, derramando sangre, shedding blood, y Él está en victoria. and he is in victory. Él es el claro ejemplo de que Dios nos pide cosas
que muchas veces no entendemos, He's the clear example that he asks sometimes stuff from us that we don't understand. pero Él las hace, But he did it porque Él es el mejor ejemplo. because he's the best example. ¿Él quería hacerlas? He wanted to do them. Yo creo que no. I don't think so. Él mismo dijo, pasa de mí esta copa. He himself said that, Jesus, take this cup away from me. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se identifica con el ser humano. You know why? Because he identified with our pain. Those A humans. Dios le interesa que usted y yo estemos identificados con Él. He wants us to be identified with him. Que usted y yo no se sienta solo en su dolor. That you don't feel alone in your pain. Que usted y yo no nos sintamos solos en el problema tan grande que estamos That you and viviendo. I are not alone in the big problem we have. Esa fue la razón por la que Él vino a este mundo. That is the reason he came to this world. Porque estábamos todos perdidos, Because we were all lost. lejos de Él, Far from God. lejos de sus promesas. Far from his promises. Y Él dijo, no, yo no voy a permitir eso. And he said, I'm not going to allow that. Y se manifestó en And he carne. manifested himself in Pero flesh. ¿por qué se manifestó en But carne? why in flesh? ¿Cuál es la razón de Dios manifestarse en carne? What was the reason from him manifesting himself in flesh? ¿Será que hay una necesidad de Él, siendo Dios, manifestarse en carne? Was there a necessity from him to be God manifesting in flesh? Dígamelo usted, ¿será que Tell me Dios, que es Dios, That him, no hay God, nadie como Él? there's nobody like him. Él es He's todopoderoso, all powerful. está en todos los lugares, everywhere. tiene el poder y el poderío de todas las cosas. He has the power from everything. En otras palabras, In other Él es words, absoluto. He's absolute. ¿Será que Él tiene la necesidad de venir aquí a hacerse como hombre, He had the need to become a man, a humillarse? to humble himself, ¿Porque sí? ¿Porque le dio la gana? because whatever, because he wanted to? No. No. Pero hay un propósito, hay una razón esencial. There was a purpose, a reason. Y esa razón Él dijo, ellos todavía no la conocen. That reason, he said, they don't know it yet. Y tal vez Él la podría revelar. And he could have revealed it to Pero us. aún así era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Even though it was necessary that blood had to be shed. Y por eso el Dios grande de toda la gloria se hace tan pequeño como usted y como yo. And that's why the God, the big God, he made himself small for us. No para ahora tratarlo como uno pequeño, Not to be treated like one small. sino al contrario, para que entiendas que en su grandeza tan grande On the contrary, and within his greatness, se identificó con nosotros, he identified with us. sufrió como He nosotros, suffered like us. estuvo triste como He was sad nosotros, like us. no entendió qué hacer como He sometimes nosotros, didn't even understand the same way that pero we en did. medio de todo esto, But within all of that, Él creyó he believed y obedeció. and obeyed. Y cuando tú crees y obedeces, And when you believe and obey, entonces vas a la gloria, then you go to the glory. vas a la victoria. Then you're going to the Y victory. en la cruz del Calvario parecía para todo el mundo que estaba perdiendo. And in the cross, it appears to everybody he was losing. El diablo se estaba riendo. Satan was laughing about it. La gente estaba como diciendo, este que decía ser Dios, hasta aquí le llegó ese cuento que tenía. And the people were saying, this one that used to say he was God, look at him. Pero yo His story quiero ended. decirle algo a usted en esta tarde. But I want to tell you this Y afternoon, es que en el momento en el que tú crees y obedeces a Dios, in the moment that you believe and obey God, Dios no te va a dejar he avergonzado. will not leave you to shame. Dios no va a dejar que tú te quedes como el que pensaron todos que no iba a resucitar. He's not going to leave you like everybody's going to believe, oh, he's not going to resuscitate. Dios nos dio sus promesas He gave us his promises. y Él lo dijo, yo voy a resucitar. And he said, I'm going to come back. Y todo el mundo pensó que estaba muerto. Everybody thought he was dead. El imperio pensó que estaba muerto. The empire thought he was dead. Estaban todos celebrando, All of them were celebrating. pero se habían olvidado de algo. They have forgotten about something. Y es que usted y yo, los que estamos hoy aquí, Is that you and I, that we are here today, creemos y somos conscientes we believe in our conscience de que lo que Dios dice, that what God says, Él lo hace he will realidad. do it in reality. De que lo que Dios dice no es una mentira. That what he says is not a lie. Que lo que Él dice no es un cuentecito nada That what he más. says is just not a story. Que lo que Él dice se hace realidad. What he says becomes real. Y 3 días después And se 3 days abrieron later, las tumbas y The Él tombs resucitó. opened and he came out.
para darnos vida. to give us life. Y de la misma manera yo quiero que tú lo entiendas en esta tarde. In the same way, I want you to understand this Tal vez afternoon. hoy te encuentras como Jesús en esa situación tan adversa, Maybe you are in that situation just the same like Jesus. donde estamos como intentando obedecer a Dios, pero no entendemos por qué. It's very hard and we're trying to obey God, but we don't understand Y why. en medio de ese momento se nubla la vista y decimos, no, no voy a ser capaz. In that situation, our sight gets foggy and we say, I'm not going to be capable. Yo te voy a decir, Dios no te va a dejar avergonzado. I'm going to tell you, God is not going to leave you ashamed. Lo que Dios prometió para ti. What He promised for you. Y hoy no tenemos tiempo porque eso es otra escuela dominical. And while today we don't have time Si because nos of another ponemos a preaching, hablar de lo que Dios nos prometió, and we start talking about all of the promises de that lo God que made, Dios nos dio, all of what God gave us, solo para darle así como un regalito. just to give you a little bit. La Biblia dice en Efesios que Él nos dio las riquezas de su gloria. Bible says in Ephesians that He gives us the riches of His glory. Nos escogió antes de la fundación del mundo. He chose us before of the foundation of the world. Nos dio dones. He gave us gifts. Nos dio el Espíritu He Santo. gave us the Holy Spirit. Nos dio su gracia. He gave us His grace. Nos dio su He poder. gave us His power. Nos dio su misericordia. He gave us His mercy. La pregunta esta tarde entonces es, The question this afternoon is, si Dios prometió todo esto para mí, if God promised all of this for me, ¿por qué nosotros no le obedecemos ni le creemos? why don't we just obey and believe? Dios quiere que llegues a un nivel God wants you to come to a level donde no te interese lo que Él pida. that you don't mind what He asks Tú from lo you. haces. You just do it. Tú obedeces. You just obey. Cuando tú llegues a ese nivel, When you get to that level, se lo aseguro, I assure you, usted va a vivir you're tranquilo. going to live in peace. Porque puede ser que Dios te pida como Abraham matar tu hijo. Maybe God will ask from you to kill your own son. O te pida como el hombre que te hundas 7 veces en el río del Jordán. Just like Abraham, or ask you like the other man to get into Jordan and get bathed with that water. En nuestra lógica humana eso no tiene In sentido. our human logic, it doesn't make sense. Pero como aquí no vivimos por lógica humana, sino por lo que Dios dice, Because we don't live by logic here, we live by what God says. entonces tú lo haces. So we just do it. Y la gloria de Dios se derrama. And the glory of God will be in your life. Pero hay que crecer en fe. But we have to grow in faith. Ojalá usted en esta tarde crezca en fe. I hope this afternoon you are Yo able to grow in No sé faith. cuántos años lleva usted conociendo a Dios. I don't know how many years you have been knowing God, O cuánto tiempo llevas apenas viniendo a la iglesia. or how long you have been coming to church, Pero hay que crecer. but you have to grow. La Biblia dice, The Bible says, cuando yo era niño, when I was a child, pues yo hablaba como I niño. used to speak like a child. Pensaba como I niño. used to think like a child. Actuaba como niño. I used to act like Pero a child. cuando ya fui hombre, But when I grew, pues dejé de pensar como niño. I stopped thinking like a child. Ojalá esta tarde, si usted es un adulto en el Señor, I hope this afternoon, if you are an adult in God, no estés pensando como un niño. you stop thinking like a Porque child. ¿sabe cómo piensa un niño? Because you know how a child thinks? Un niño se amarga cuando no entiende las cosas. He gets better when he doesn't understand things. Un niño grita cuando no entiende las A child cosas. screams when he doesn't understand things. Un niño se va y hace pataleta cuando no entiende las cosas. A child does a thumper tantrum when he doesn't understand Pero things. un adulto, But a adult, un hombre que ha crecido en fe, and man that has grown in faith, no hace esas cosas. doesn't do those No le echa la culpa a Dios. he doesn't take the guilt No to se God. amarga con la He iglesia. doesn't get better with No the se church. amarga con el He pastor. doesn't get better No with se the pastor. amarga con su He familia. doesn't get better with No, his family. él cree y He obedece a believes Dios. and obey God. Pero hay que crecer. But we have to grow. Tenemos que crecer. We have to grow. Y ojalá esta tarde, And I hope this así la afternoon, palabra sea un poco dura. even the word is sometimes a little bit hard. Pero qué bueno que esta palabra nos haga despertar. But let us wake up with this word. Porque si no nos despierta, seguimos dormidos y seguimos quejándonos. Because if you don't wake up, we still asleep and we start complaining. Pero hay que crecer en la But we fe. have to grow in faith. Y la palabra de Dios nos muestra estos 2 ejemplos que quise traer hoy. And the word of God shows us these 2 examples that we brought today. Y vamos a hablar primero de Naamán y luego hablaremos de Abraham. Let's speak first from Naaman and then from Abraham. Yo quiero utilizar este ejemplo de Naamán para hablarle a todos, pero en principal hablarle a los amigos. I want to use this example from Naaman to speak to everybody, but more importantly to the visitors today. Naamán, todo un hombre importante. Naaman was a very important man. ¿Era importante o no? He was very important or no? Un hombre totalmente importante en la tierra, He was a very important man on the land, pero con una enfermedad. but he was sick. Tenía lepra. He has leprosy. Y gloria a Dios porque
Él muchas veces, yo estoy seguro que lo hace, Él nos enferma. And glory to God, sometimes, I don't know if he do it or not, but sometimes we get sick even through him. ¿Sabe para qué? You know for what? Para que usted y yo reconozcamos que no podemos. For you and I don't recognize that we cannot do Y it. que la gloria Alone. y el que puede hacer todo es Él. The glory and the one who can do it all is him. Naamán podía conseguir todo lo que quisiera. Naaman, he could get everything that he wanted to. Era muy importante. He was a very important man. Pero había algo que no podía conseguir. There was something he could not Y era get. la sanidad para su lepra. Was healing for his leprosy. Y de repente me gusta la palabra del Señor. And suddenly, Hay una mujer que está en la casa there's a woman in his house. y ella dice, yo tengo un Dios I have a God que Says the puede quitarle esa lepra. that can take that leprosy away from you. Y sabe, esa mujer, esa señorita, That la quiero lady- tomar como ejemplo rápido Like an example, really quick, de lo que es creer y obedecer aún sin entender. from what is to believe and obey without ¿Y understanding. por qué estoy yo aquí en esta región? Why am I here in this Como region? esclava, como sirvienta de esta slave, gente. Like a servant from these people, said the Podría woman. ser la realidad de esa mujer, That could have been the reality of the woman, pero no. but no. Porque cuando usted cree y obedece, Because when you believe and obey, usted da gracias y da gloria. you are grateful and you glorify Lo God. voy a repetir por si no lo escuchó. I'm gonna Cuando usted repeat cree it. y obedece, When you believe and obey, usted da gracias you're y da thankful gloria. and you glorify God. Usted no la ve quejándose. You don't see her complaining. No, para nada. Ella antes está agradecida de la oportunidad que le están dando She was grateful for the opportunity she had from her boss para glorificar a su Dios. to glorify her God. Y eso es lo que hace un cristiano. And that's what a Christian does. No se queja, He doesn't complain, sino que aprovecha la oportunidad. but he takes charge of the opportunity. No solamente para yo crecer en fe, Not only for me to grow in faith, sino para que los demás crezcan en fe. so the others can also grow in Dios faith. nos llama esta mañana, esta tarde a activarnos, a despertar, God calls us this morning, this afternoon to activate, and porque Dios quiere usarte a ti. because God wants to use you. Dios quiere que esta ciudad, este barrio, que tu casa sea tocada por la gloria de Because Dios. God wants this region to be touched by the glory of Pero God. la pregunta es, ¿cuál es la actitud suya en medio del proceso? But the question is, what is your attitude and through this process? ¿Cómo estás viviendo tú el proceso? How are you living the process? Hay gente que lo vive amargado, There's people that live it better. pero hay gente que vive mejor. There's other people that live Y better. esos son los que aprenden a entender que es necesario creer y obedecer. But those people that live good as the one who understood that they have to grow. Y mucho cuidado porque su actitud puede estar siendo el impedimento para que otros escuchen los milagros de Dios. And we have to be very careful because sometimes our attitude are the impediment that some others can learn from the miracles of God. A veces creemos que no. Sometimes we believe that no. Por eso mucho cuidado que con lo que usted está haciendo puede estar quitándole la salvación o el milagro a su casa, a su familia, a su barrio, a su país. Be very careful. Sometimes what we do can be taking the salvation away from our friends, our family, our neighborhood. Pero yo sé que aquí no somos así, aquí damos gracias y damos But I know gloria. that here we're not like that. Here we are grateful and Y glorify esta God. chica lo hizo, And this lady did it. aún siendo una joven. Even though she was young, Lo hizo y dijo, yo tengo un Dios. she did it and she said, I have a God. Yo doy la propuesta, ustedes verán qué hacen con ella. I make the proposition. You do whatever you need to. Y sabe, yo quiero decirle en esta tarde algo de corazón. And I want to tell you from my heart. Vea, hay gente que solo está esperando que usted medio la empuje hacia Dios. There's some people that are just waiting for you just only to push them towards God. Yo lo repito otra vez. Vea, I hay repeat it gente again. There's people. que usted no tiene que hacer mucho. You don't have to do much. Solo está esperando que usted diga, yo conozco uno. They're just waiting for you to say, I know somebody. Y ellos hacen el resto. And they do the rest. Ella dijo, yo conozco uno y vive por allá en Israel. I know somebody, a prophet, and he lives in Israel. That was the lady Y said. entonces, como que eso cautivó el corazón de Naamán. So that took Naaman's heart. Porque yo le vengo a decir esta tarde, Because I want to tell you this afternoon. cuando alguien está sufriendo, When somebody is suffering, de verdad, de corazón, cuando alguien tiene una necesidad, una enfermedad espiritual, mental, when somebody has a necessity spiritually, mentally, for real, hace lo que sea por salir de ahí. he does whatever he can Lo to get que out sea. of it. Whatever. Y Naamán dice, a mí no me importa, yo voy. Naaman said, I don't care, I will go. Y entonces va donde el profeta. He went to the prophet. in Vamos a Israel. ahorrarnos algunos detalles de la historia, Let's take a few details away from the story. pero llega ahí And he went there.
Y entonces él está esperando que como él es un hombre importante, hagan cosas importantes para él. And he was expecting, because he's an important man, that the people from Israel would do something big for him. Porque así somos los hombres. Because that's how we are Pensamos humans. que tenemos un valor sin Dios. We think we have a value without God. Pensamos que antes Dios es el que tiene que venir. And we think that God is the one who has to come to us. Y me gusta lo que hace el profeta. And I like what the prophet Él ni does. siquiera sale a la puerta a recibirlo. He didn't even show him the door and received him. Le manda un mensaje. He sent a messenger. Y él le dice, si quieres ser salvo, si quieres ser sanado, And he said, if you want to be saved or healed, pues que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. go to the Jordan, the dirtiest river, and swim in it 7 times. ¿Cierto que eso suena como grosero? Do you think it sounds a little bit ¿Cierto que eso rude? suena como que le falta el respeto? It sounds a little bit rude from the prophet, ¿Cierto que sí? doesn't it? Sí, suena así. Yeah, it sounds like that. Pero muchas veces, But a lot of the times, es más, lo vuelvo a decir, no muchas veces, casi todas las veces, I'm gonna say it again, even most of the times, Dios le va a hablar a usted como a usted no le gusta. God is gonna speak to you just the way you Y don't like cuando it. usted entienda que cuando Dios nos habla como no nos gusta, eso es lo importante, ahí vamos a cambiar. When God speaks to us the way we don't like it, that's the moment we gonna change. Ahí es que vamos a cambiar. There's where we're gonna change. Y ese hombre dijo, no, yo no voy a hacerlo. ¿Qué le Oh, pasa? I'm not gonna do it, said Naaman. ¿Por qué? Why? Porque hay orgullo. Because there's pride. Hay orgullo, hay altivez. There's pride. Yo, todo un hombre importante, que me voy a meter en el río que para ese entonces era un río sucio. And he said, me, Naaman, so important, I'm gonna get in that river, that dirty river. Aquí no hay ríos sucios, ¿o sí? There's no like dirty rivers. ¿Aquí hay ríos sucios? We don't know if there's rivers. Bueno, algún lugar sucio, imagínense lo más Imagine a sucio. place very dirty, a river. Allá es donde lo está mandando el There's ungido where de they were Dios. sending him. Yo no lo voy a hacer, He said, I'm not gonna do it. no lo voy a hacer. I'm not gonna do it. Pero, ¿qué tiene que pasar esta tarde? But what has to happen this afternoon? ¿Qué tienes que dejar esta tarde? What do you have to leave this afternoon? Para que no necesites entender, But so you don't need to understand, sino que solo creas y obedezcas. but you only believe and obey. ¿Sabe? Llegó el momento en donde este hombre dijo, ok, lo hago. It came to the moment that he said, okay, I'm gonna do it. Y se metió. And he got in the river. Y gracias a Dios, porque se nota que como que Dios trató en el corazón de él. And you can notice in the story that God treated with his heart. Porque usted puede llegar aquí orgulloso Because you can come inside here in this church with pride y no pasa nada. and nothing will Y happen. pueden pasar meses y años y usted seguir orgulloso. And you can stay here months, years, and Yo still be estoy prideful. aquí más que seguro que el que comenzó en nosotros la buena obra, And I'm sure that the one that started this work, el que la comenzó, the one who started this good work, él la va a terminar. he's gonna finish it. No yo, Not me, no el hermano Leonel, not this brother, no nadie. nobody. Él Him. la va a He terminar. will finish that work he's doing Y with se us. metió una vez And the Naaman jumped in the river one y time. nada. Nothing happened. Sigue con su lepra. And he still had leprosy. 2 veces, 3 Second time, veces, third time, hasta que la última vez until the last time, él se the mete seventh time, he got in y vuelve y sale and he get out of the river y no hay nada. and there was nothing. Yo me pregunto qué habrá sentido ese hombre en ese I asked momento. myself, what did that guy feel? ¿Qué sentiría usted en esta tarde? What would you feel this afternoon? Si todo lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios lo responde. All of these things you're asking from God, He'll answer that. Yo quiero que por un momento usted se pregunte eso usted a sí mismo. Imagine, I want to ask yourself today, Si todo lo que le estamos pidiendo a Dios, all of these things I've been asking God, sea espiritual, sea material, sea económico, lo que sea, it doesn't matter if spiritually, economic, materially, usted lo pide a Dios y Dios lo hace. imagine you ask them right now and He did it for you. ¿Cuál es la reacción que debemos tener? What would be your reaction? What should be your Absolutely. reaction? Praise God. Praise God. Claro que sí. Absolutamente, alabar a Dios. Claro que sí. Claro que sí. Of course. Pero eso ¿Verdad? es lo que tú tienes que pensar desde antes de meterte al agua, no That's what- cuando ya te metiste. That's what we're supposed to think before we get into water, not after we get out of the water. Porque Dios ha tenido encuentros con nosotros donde nos ha revelado lo que Él es. Because God has encountered with us and He has revealed what He is already. Sabemos lo que Él es We know what He is y lo que Él es capaz de hacer. and what He's capable to do. Entonces yo tengo que darle la gloria antes de meterme al agua. So I have to praise Him before I get into the water. Yo tengo
que creer que Él me va a sanar antes de meterme al I agua. have to believe He's going to heal me before I get in the Yo water. tengo que creer que Él me viene a salvar antes de yo acercarme a Él. I have to believe that He's going to save me before even I get it with Him. Por eso es que es tan importante la actitud con la cual yo voy hacia Dios. That's why it is very important the attitude that I come with to God. Porque si no voy con la actitud correcta, Because if I don't go with the correct attitude, voy a tener que pasar un proceso más largo de lo normal. I will have to go through with a longer process. O el proceso que voy a vivir lo voy a vivir más mal y con sufrimiento y dolor. Or the process I'm going to live is going to be better and worse with suffering. Pero Iglesia Angelén, Dios nos ha hecho para vivir felices en victoria. The church in Helene, God made us to live a life in victory. Así estemos sufriendo, Even though we are suffering, así nos estén matando, even if they're killing us, que seamos capaces de disfrutarlo, even that we are capable to enjoy it. porque es el propósito de Because Dios. that's the purpose of God. No lo entiendes. You don't understand it. Hay cosas que no entendemos There's stuff we don't understand. y con todo respeto nunca las vamos a entender, And with respect, we are not going to understand pero ever. no lo entiendas. But don't understand them. Disfrútalo. Just enjoy it. El Enjoy the amor de process. Dios. The love of Vea, God. podemos tratar aquí de tener enseñanzas y de hacer muchas cosas para tratar de entender y explicarlo. We can do a lot of things with these teachings and to try to explain the love of God. Pero se lo aseguro que nunca lo vas a entender. But I assure you will never Te understand puede it. tocarlo, You can touch it. puede tratar de sentirlo y You lo can try puede, to lo feel puede it. tener acá You adentro, can have it here inside. pero jamás lo vas a But entender. you will never understand it. Porque es tan grande, Because it's so big. es inmensamente grande, It's immensely big. que no lo podemos You entender. will never be able to understand Pero me it. alegro que uno de los apóstoles está diciendo, But I'm happy that's one of the apostles who were saying, yo le ruego al Señor I ask God para que la iglesia comprenda y entienda el amor de Dios, that the church come to the understanding of the love of God, que es un amor que sobrepasa toda circunstancia, that it is a love that surpasses every single circumstance, que es un amor que es osado, que es valiente, that is a love that is valiant, es un amor que hace sacrificios, that is a love that makes sacrifices, es un amor que no hace acepción de personas, there's a love that doesn't accept other people, es un amor que es personal, there's a love that is personal, it que doesn't no vino exclude people. simplemente para unos y para otros no, It didn't come from someone and some others no. que no vino simplemente para una raza y para otra no. It didn't come for one race and the other one no. El propósito de Dios no es para alguien que pretenda ser el mejor. God's purpose is not for somebody that pretends to be No, the best. el propósito de Dios es para aquel que crea God's purpose is the one that believes. y que ¿qué más? And what else? Obeys. Y que obedezca. That obeys. Pero las dos juntas, no una sola y la otra no. But both together, not one and the other one no. Porque hoy tenemos mucha gente que cree We have today a lot of people that y believe. no obedece. But they don't Es más, obey. ahorita nos vamos de aquí In fact, we're going to leave right now. y usted va a decir, uy, qué linda la palabra del Señor. Ah, how great the word of God Gloria today. a Dios por la palabra. Glory to God for that word. Y ahorita And later, te puedes encontrar con la primera prueba. you can find the first test. Y es ahí donde tú vas a empezar a demostrar lo que realmente tienes. And that is where you're going to prove what you really have. Creer y obedecer. Believing and obeying. Dios no necesita creyentes solamente. He doesn't only need believers. El mundo cree que Jesús es Dios. Hay mucha gente que cree que Jesús There's es a lot Dios. of people that believe that Jesus is God. Almost Y everybody. cantan, They adoran, sing, hablan en praise, lenguas. they speak in tongues. Hasta inclusive lo hacen mejor que They even nosotros. do it better than us, Pero no obedecen. but they don't obey. Y de aquí no sirve solo creer. And it's not good only just to believe. Ni tampoco sirve solo obedecer. And not only it's good to obey. Porque hay gente que obedece pero no lo hace de la manera correcta. There's people that obey, but they don't do it the right way. No, Dios quiere que tú creas en fe God wants you to believe in y faith que obedezcas en amor a and that you Dios. obey in love. Y cuando tú lo haces, And when you do it, se lo aseguro, I assure you, que la salvación va a llegar a tu casa. salvation is going to come to your house. Yo creo que este hombre salió de ahí contento, alegre, I believe this guy came out of there very happy. y empezó a reconocer que hay alguien que puede cambiar nuestra vida. He started to recognize there's somebody that can change our lives. Yo creo que los que estamos aquí hemos tenido encuentros personales con Dios. All of us that are here, we have had encounters with God. Y los que nos visitan, yo los invito a que usted
tenga encuentros con Dios. And people that are visiting us, I encourage you to have encounters with God. No se quede con lo que los demás viven. Don't stay just what other people have lived. Lo que estamos predicando aquí What we are preaching today, no es solamente para los que ya han creído, it's not only for these ones that have already believed, es también para los que aún no han creído. it's also for the people that have not believed yet. Dios te puede encontrar esta tarde, God can reach you en today. cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Any moment, any circumstance. Porque Dios está dispuesto a corazones que quieran saber más de Él. Because God is willing to hearts that are willing to know more about Him. A corazones que estén dispuestos a no entender lo que está pasando. For hearts that are also willing even though they don't understand what's Yo no going on. entiendo por qué mi familia no me ama. I don't understand why my family No doesn't entiendo love por me. qué me I rechazan. don't understand why they reject me. Y ahí es donde entra el por qué. And there's where people say, but why? ¿Por qué si Dios prometió esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? If God promised these things, why do I have to live this? Ojalá hoy pares de preguntarte por qué. Stop asking why Y si today. paras de preguntar por qué, And you stop asking el why. mar se va a abrir en The dos. sea will open. Los into- muros se van a The caer. walls are going to fall El down. muerto va a ser The one resucitado. who's dead is going to stand Pero up again. para de preguntarte But por stop qué. asking why. Y cree y And obedece a believe Dios. and obey God. Y Él va a hacer lo imposible acontecer. And He will do the impossible happen. Y luego tenemos a Abraham. And then we have Abraham. ¿Quién era Abraham? Alguien que me lo Who was recuerde. Abraham? Somebody? Exactamente, el Exactly. padre de la fe. The father of faith. Y estamos hablando acerca de crecer y obedecer en fe. And we were talking about growing in faith. De and llegar a obeying, ese nivel to espiritual. reach that spiritual level. Pues Abraham Well, Abraham es el padre de la fe. was the father of faith. Y al padre de la fe, And the father of faith, Dios lo probó. God tested him. Dios le había dado una promesa. God gave him a promise. Yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Through you, I'm going to make a big nation. Pero había algo esencial y era que él quería tener un hijo. There was something very essential. He wanted to have a son. Su esposa no podía. His wife could not have children. Abraham hasta tuvo, bueno, la historia cuenta varias cosas. Tuvo otro hijo con otra persona. Even the story tells us a lot of things. Abraham had a son Pero with es- another woman, Es Isaac el hijo de la promesa. but Isaac was the son of the promise, not Es su him, amado. his beloved. Y entonces Dios hace un milagro porque Dios quiere que tú vivas bien. God then makes a miracle because he wants us to Y live vea, good. Así muchas veces lo que uno quiera no es lo que Dios quiere. Even though sometimes what we want is not what God wants, Dios es tan lindo, he's so nice nos conoce tanto and he knows us so well. y nos da tanto cariño, ¿cómo lo puedo decir? Nos And- acaricia tanto, and nos he- mima He tanto, loves us so much. He takes care of us so much. que Él muchas veces como That que ve sometimes lo que tú quieres y he lo see what he coloca en wants, medio de los planes de And he Él puts him in the middle of his plans for you. y le da un hijo. And he gave him a son. Y nace Isaac. And Isaac is born. Y él lo disfruta porque es el hijo de la promesa. And he enjoys it because it's the promise kid. Pero vamos a meternos en la historia. ¿Qué cree usted que habrá sentido Abraham But let's get into the story. What do you think that Abraham felt cuando Dios le dice, when God told him, yo te voy a dar un hijo? I'm going to give you a son? Y le da el hijo. And he gives us the son. Pero luego que le da el hijo, After he gives him the son, le dice, tienes que matarlo. he tells him, you have to kill him. Tienes que You sacrificarlo. have to sacrifice him. ¿Usted qué cree que pensó Abraham? What do you believe Abraham thought? ¿Y qué pensaría usted? What will you think? Con Why todo did el he respeto y con el respeto a mi Señor. With all the respect to the Lord, ¿Sabe qué diría what yo? would I say? Diría, este señor está pero loco. This God is crazy. Está pero bien loco. You're very crazy. Se está God. contradiciendo. You're contradicting ¿Cómo yourself. puede ser que me prometa darme un hijo Well, how can you promise me a son y después me dice que lo mate? and then you tell me to kill him? Está loco, no tiene You're sentido. insane. That doesn't make sense. No tiene It sentido. doesn't make sense. Pero así es. That's how it is. Dios God llama a lo que no tiene sentido. calls whatever doesn't make sense. Y lo que tú tienes que entender What we have to understand es que cuando Él hace cosas que no tienen sentido, when he does stuff that doesn't make sense, es porque para Él sí tienen it's because for sentido. him it does make sense. Para Él sí tienen For him sentido. it does make sense. Y entonces, ¿sabe qué dice Abraham? So you know what that Abraham said?
Abraham va sin miedo. He went without fear. Abraham es un hombre de fe. Abraham is a man of faith. Abraham es el ejemplo claro de lo que usted y yo tenemos que ser. Abraham is the clear example what you and I have to be. A que lo tengo que matar. Oh, I have to kill him. Sin miedo al éxito. I'm not afraid to succeed. Sin miedo al éxito. I'm not ¿Sabe afraid. qué dice la Biblia? You know what the Bible Dice says? que se levantó de mañana. He woke up very early. Y hay que entrar en los detalles porque a veces pasamos sin revisar los detalles. And we have to get into the details because sometimes we walk through without looking at the Si details. Dios le dice ahorita usted mate a su hijo, o If mate go- a su esposa o lo que sea, If God tells you kill your son or your wife, whatever, y tienes que ir, tienes que viajar, and you have to go and travel, se levanta usted temprano, usted va a madrugar a matar a su hijo. are you going to wake up very early to go kill your son? No, uno que va No, a madrugar, uno you're antes not gonna wake va a up tratar early. como que de detenerse para que no pase. You're going to try to delay it and delay it. Pero cuando tú crees But when you believe y obedeces, and obey, piensas diferente. you think differently. Tienes un nivel de fe diferente. You have a different level of faith. Dice que se levantó muy temprano The Bible says he woke up very, y very empezó early. a preparar los asnos, lo que tenía que preparar. He started making the donkeys ready, whatever he had to get Y ready. no solamente eso, And not only that, sino que le dice, hey Isaac, and he said to his son Isaac, deje de dormir, que tenemos que ir a hacer un sacrificio. wake up, we have to go make a sacrifice, stop sleeping. Y yo me pregunto, And I ask myself, ¿por qué Isaac se levanta? why did him wake up? Isaac? ¿Por qué Isaac no le responde, no papá, yo no voy a ir con usted? And why didn't Isaac say, no, Dad, I'm not going to go Déjeme with dormir. you. Let me sleep. ¿Por qué Isaac no lo hace? Why didn't Isaac do that? Ah, porque cuando tú crees y obedeces, esa fe tan grande se transmite a los que están a tu Because when you lado. obey and believe, that faith transmits to the people around Y you. es Isaac que le está diciendo, ay papá, And Isaac says to him, Dad, ya tenemos todo, pero falta el sacrificio, ¿qué vamos a hacer? everything is ready, but we don't have the sacrifice. What are we going to do? Y yo me pregunto qué habrá sentido Abraham en ese momento. And I ask myself, what did Abraham feel at that Porque moment? él sabe que tiene que matar a su hijo. Because he knew he had to kill his son. Pero sacrifice él no his le son. está diciendo, te voy a matar. But he didn't say to Isaac, I'm going to kill you. No, él se acerca, yo me lo imagino así como un padre. And I imagine him like a father going to Isaac. Se acerca, yo creo que le da un abrazo y He le goes dice, to him and hijo, hugs no him. te preocupes. Son, don't worry about it. Que Dios, God, el Dios de la fe, the God of faith, el Dios que me prometió que tú ibas a existir, the God that promised me you that you were reborn, Él se va a proveer de un he cordero. himself will provide for a lamb. Isaac se va con su papá And Isaac left with his dad. y viajan, creo que como 3 días viajaron And they travel around 3 days hasta que llegaron al monte donde tenían que ir. until they arrived to the mount that they had to go. E Isaac vuelve y dice, pero ¿y el cordero dónde está? And Isaac asked again, where's the lamb? Y muchas veces como que llega a la vida esos recordatorios emocionales A lot of times come to our life those emotional reminders donde tú tienes que enfrentar situaciones, where you have to encounter situations, donde tienes que dejar de ser tan sensible y enfrentar la vida. where you have to start to being so sensitive and encounter life. Y esto entonces me lleva a mí a pensar y a decir So this takes me to think and say, que cuando tú crees y obedeces, when you believe and obey, eres capaz de controlar tus you're emociones. capable to control your own emotions. Eres capaz de controlar tu manera de ser y de pensar. You're capable to control your way of being and your way of thinking. Porque tal vez siendo otro sería capaz de decirle, hijo, yo no te voy a matar, y de pronto había dañado todo. Because if it was another one, maybe he said, son, I'm not going to kill you. Porque- and he damaged everything. Porque Dios estaba mirando la fe de Abraham. Because God was looking at the faith of Abraham. Ese era el propósito. Dios estaba haciéndole una prueba a ver si realmente si tiene fe o no tiene fe. Because the purpose was God's looking if he had the faith, yes or no. Y entonces empiezan a subir. So they started to climb. Y yo me imagino, yo no soy papá, I'm not a dad, so I pero, imagine. pero hoy me lo voy a I'm imaginar, going to imagine I'm a dad. que empezaron a subir. They started to Y climb. yo me imagino que Abraham empezó a llorar, I imagine Abraham crying. porque él está luchando entre su carne, pero también entre la fe. He's struggling within his flesh and the faith. Su carne le dice, salga corriendo de aquí, His flesh is telling him, run, Escóndalo. run away. Hide your llévese son. a su hijo. Take your son away. Pero la fe le dice, no te preocupes, The faith is telling him, don't worry Dios about te it. proveerá de cordero. God will provide a lamb. Isaac
Isaac, también va con él. he was also with Y him. van subiendo. They were climbing. Y yo lo digo, la Biblia no lo dice, I say it, the Bible pero doesn't yo me say it. atrevo a decirlo, I say it. que cuando tú crees y obedeces When you believe and obey sin entender, without understanding, como Abraham, like Abraham, es capaz que tú estás yendo a matar a tu propio hijo even if you're capable of going and killing your own son, y tal vez no hay ningún tipo de sacrificio, and maybe there's no sacrifice, porque el sacrificio es tu hijo. because the sacrifice is your son. Y yo creo que mientras ellos iban por un lado del monte subiendo, So I think when they were going through one side of the mountain, por el otro lado iba el corderito subiendo también. there was on the other side of the mountain maybe the lamb that was Y es going to be como una sacrificed. lucha que empieza a suceder. And there's like a struggle going on. Y cuando tú empiezas a pensar con la carne, yo creo que el corderito se para. When you start thinking with your flesh, also the lamb is going to stop. Pero cuando tienes fe, él sigue caminando. But when you have faith, he starts walking Porque again. Dios está interesado en ver cuál es la fe que tú Because tienes. God is interested to know how much faith do you have. ¿Qué tan real es lo que tú dices que vives para Dios? How real it is that you say you live for God. Y él va y llega el momento del And they sacrificio. go and it's the time for the Y sacrifice. yo me pregunto, ¿cómo es posible And I ask myself, how is it possible que un hombre viejo de más de 80 años that an old man, older than 80 years old, coja a un jovencito como de 17, take a young kid like 17 years lo old, agarre y lo ponga en el lugar del sacrificio? he picks him up and put him in the sacrifice place. Es muy clara la escena. It's very clear to see. Isaac se dio Isaac, cuenta que lo iban a He matar. understood they were going to kill him. Pero ¿por qué Isaac no está como haciendo fuerza? Why isn't Isaac struggling? ¿Qué tiene Isaac? What Que does he él, have? que él no está saliendo That corriendo he's de not ahí. running away. Es que cuando tú amas a Dios, Why that's that way you love God. cuando le crees en amor, When you believe God in cuando love. obedeces por amor, When you obey for love. pues hasta tu hijo es capaz de morir por amor, Even your own son is capable of dying for con love. tal de cumplir la voluntad de Dios. To try to complete God's will. Y ahí está. And there it is. Y llegó el momento en donde lo iba a matar. And there come the moment that he's going to kill Y him. entonces Dios vio que la fe de Abraham era una fe real. And God saw that the faith of Abraham was a Y de real faith. repente el corderito que estaba subiendo apareció por And ahí. surely the lamb that was also climbing on the other side. Y entonces lo que era imposible, And what was impossible, ahora es now it's posible. possible. Él no entendió, He didn't understand. él no comprendió He didn't understand. hasta que llegó al final. Until he came to the last moment. Yo quiero decirle en esta tarde ya para I terminar, want to tell you this afternoon to finish. tú hoy no lo entiendes You maybe don't y tal understand vez it today. mañana tampoco Maybe lo vas a tomorrow you won't entender. understand it either. Tal vez el otro año tampoco Maybe lo next vas a year you won't entender. understand it either. Pero esto no se trata de This is entender, not about understanding. se trata de creer y de It's obedecer. about believing and obeying. Y una vez que creas y And once obedezcas, you believed and obeyed, ojalá lo puedas ver, I hope you will be pero to see así it. no lo veas. Even though you don't see it, Llegará el momento donde Dios se va a there glorificar, come the moment God will glorify donde Himself. su gloria va a When descender, His glory will descend. donde los milagros van a Where ocurrir, miracles will happen. donde el propósito va a Where acontecer. God's purpose is going to happen. Pero solo si creíste y obedeciste desde el principio. Only if you believed and obeyed since the beginning. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? How Es is la your faith in the pregunta. beginning this morning? ¿Qué tienes que dejar por Dios? What do you have to leave to give God? ¿Qué tienes que dejar para dejar de entender todas las cosas? What do you have to live to understand all of these things? Sabe, para terminar, hay una historia que me llama mucho la atención. To finish their story that takes my Y attention. yo creo que no hay hombre en la Biblia, aparte de Jesús, There's no other man apart from Jesus in the que Bible haya sufrido tanto como Job. that has suffered so much like Job. En un solo día And one day, perdió todo. he lost everything. Y yo le hago la pregunta esta mañana, I esta ask tarde a you this usted. morning, this afternoon, ¿Qué sentiría usted si hoy usted lo pierde todo? what would you feel if you lose everything? Su familia, Your family, su economía, your economy, su salud. your health. Todo en un solo día lo perdió. Everything in one day, he lost it all. Pero Job es maravilloso. But Job, he's wonderful. Dios mismo lo dijo, nadie como él en God la tierra. himself said it. There's En la no one tierra like him. nadie, in nadie earth. como él. There's no one like him. ¿Cómo puede ser que Dios te quite todo? How can it be possible that God takes everything from you? ¿Cómo puede ser que Dios te pruebe How is it possible that God tests you y tú seas capaz de no maldecirlo, and you're capable of not condemning him, sino antes de darle gloria? but in return glorify him?
Es que cuando usted entiende lo que es esta fe, When you understand what is this a usted faith, no la cambia por nada ni por nadie, you don't change it for nothing and for nobody. ni inclusive por su misma esposa. It doesn't even matter even your own wife. La esposa le dice, ¿qué le pasa a Job? The wife of Job said, what is going on with you? Maldiga a su Dios y muérase. Condemn God and let's die. Y él dice, no, And he said, no, Jehová dio, God gave to me. Jehová quitó. Jehovah take it away Pero from me. ante todo, But bendito before that, sea el nombre de Praise Dios. the name of God. Porque usted tiene que entender esta tarde Because we have to understand this afternoon. que esto no se trata de su esposa. This is not about your wife. Esto no es su esposo. This is not about your husband. No son sus hijos. It's not about your No es su children. casa, It's no not es your su carro. house, it's your Aquí car. antes de todas las Before cosas all está of these things Dios. is God. Está nuestro our Dios. God. Y ese es el problema del hombre. That is the problem of the man. Por eso no podemos cambiar. That's why sometimes we cannot change. Porque no queremos darle el control total a Dios. Because we don't gonna give God the control. No le damos el control total a Dios. Give the control of God. Y Dios quiere obrar. And God wants to work. Pero ¿cómo va a obrar si tú sigues teniendo el control? How is it gonna be able to work if you have the control? ¿Ah? Huh? Es la pregunta. That is the question today. ¿Cómo quieres que Dios obre si tú no sigues dándole lo que es de Él? No es tuyo. How do you want Him to work if you don't give Him what is from Him? No es mío. It's not mine. Tu esposa no es tuya. Your wife is not yours. Tu vida no es Your tuya. life is not yours. Tu casa no es Your tuya. house is not yours. Todo es de Él. Everything is from Him. Y por eso es que And that's why no creemos ni obedecemos. we don't believe or obey. Porque estamos tan metidos en nuestros problemas que creemos que son nuestros. Because we are so focused on our problems that we believe it's ours. Job no maldijo a Dios. Job didn't condemn God. No se amargó con Dios. He didn't get bitter with God. Sino que él dijo, But he said, yo sé, I know, yo lo sé, I know que mi Redentor that my Redeemer vive. lives. Y si mi Redentor vive, And if my Redeemer lives, usted está completo. you're complete. Usted no necesita nada You don't need más. anything else. En esta tarde, en el nombre de This Jesús, afternoon, in the name of Jesus, yo le pregunto a usted de todo I corazón, ask you with all my heart, ¿qué más tiene que hacer Dios para que tú le creas y le obedezcas what a Él? else has God to do so you believe and obey Him? ¿Qué más? Yo le pregunto, What ¿qué más? else? De corazón se lo pregunto, ¿qué más? From the bottom of my heart, I ask, what else? Siendo Dios, Being God, se hizo hombre. He became a man. Siendo hombre, Being a man, se humilló hasta lo sumo. He humiliated Himself. Fue a la muerte y muerte de cruz. He went to die and die on a cross. Vivió todo tipo de sufrimiento y de vergüenza, He lived all kinds of sufferings and shames. pero resucitó. And He came back to life. Y Él nos dio vida. And He gave us life. Y no solo vida, sino vida en abundancia. Not just life, but abundant life. Y ahora no nos dejó huérfanos, He sino didn't- que vive en nosotros. And He didn't leave us orphans. He lives within us. Y nos dio su gracia. And He gave us His grace. Nos dio sus He promesas. gave us His promises. Nos dio su He amor. gave us His love. ¿Qué más? What else? ¿Qué más es la pregunta? What else is the question? ¿Qué más tenemos que hacer? What else we have to do? ¿Qué más tiene que hacer Dios, perdón? What else has God has to do, sorry? Para que tú For you, le creas believe y le obedezcas and obey Him sin entender. without understanding. Vamos a estar en pie en Let's el stand nombre up de in the Jesús. name of Jesus. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta I believe mañana. God has spoken to us today. Pero como lo dije, As I said, yo puedo hablar aquí todo y podemos seguir predicando. I can speak a lot of things and we can go on preaching today. Pero usted tiene que tomar una But you decisión have to make a decision. de decir, yo quiero crecer en fe. I want to grow in faith, Así no entienda, even though I don't así no understand. lo comprenda. Even though I don't understand. Yo quiero crecer en fe. I want to grow in my faith. Vamos a orar en el nombre de Let's pray in Jesús. the name of Jesus. No sé si hay alguien aquí que diga, Dios me ha hablado a mí. I don't know if there's somebody here today that says God has spoken to me today Y levante su mano. and want to raise his hand. Vamos a orar por usted en And esta let's pray for mañana. you this morning. Porque yo sé que Dios puede obrar. Because I know God can work. Vea, si hay algo que aquí es claro es que Dios puede hacer todo. Something that is clear here today that God can do Pero everything. Dios está esperando a alguien He's waiting for you que esté dispuesto. that is willing, Que esté dispuesto. that is willing. Si usted lo está en esta mañana, Dios lo va a hacer. If you're willing, God will do it. En el nombre In de the name Jesús. of Jesus.